Ok, continuando entonces con la parte de fuerza sobre superficies sumergidas en la parte de hidrostática, vamos a hablar ahora sobre la parte donde sería superficies curvas. Recuerden entonces que no necesariamente tiene que ser una superficie que esté inclinada, horizontal o vertical, sino que también puede existir el caso de que la superficie sea curva o tenga alguna forma irregular. En este caso vamos a tratar la parte de superficies curvas, en donde el agua, recuerden que siempre actúa de manera perpendicular sobre la cara que vamos a estar estudiando. En este caso vamos a estudiar esta parte de la curvatura de este sistema. Entonces nosotros podríamos determinar una resultante a todas las fuerzas o a todo el diagrama de presiones que estaría actuando sobre la cara, y esa fuerza resultante la podríamos descomponer en una fuerza resultante vertical y una fuerza resultante horizontal que podríamos llamar Y y X. En algunos casos no necesariamente el agua tiene que estar por encima de la superficie curva que estemos trabajando, sino que puede ser que el agua esté por la parte, en una parte por debajo de la superficie que estemos trabajando, asumiendo entonces que todo esto sería parte de donde estaría actuando el fluido y le estaría entonces generando una fuerza resultante a esta carga que estaríamos aquí. Entonces puede ser que se dé el caso en donde el volumen de agua esté por encima, como es en este caso, o puede ser que el volumen de agua esté por debajo de la cara, como es entonces en este caso. Si continuamos entonces un poquito más adelante, recuerden que los ejercicios realmente tienen un ancho, es decir, a nosotros generalmente nos van a dar es la carita, que vendría siendo lo que está en este ejercicio, es parte más oscura, y nosotros tenemos es que imaginar cómo vendría siendo el ancho, que es básicamente lo que estoy tratando de representar aquí. Estas imágenes las saqué de un ejemplo de un profesor. Si quieren les paso el link, en donde él explica más o menos cómo resulta esto. Pero básicamente esta parte que estaría aquí, que parece como una especie de cuarto de cilindro, es lo que nosotros vamos a estudiar. Recuerden que es la fuerza sobre la superficie curva, que vendría siendo esta superficie curva. Es decir, el punto A', B, B'. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este tipo de ejercicios? Vamos a imaginar que le vamos a colocar dos tapitas. Una tapita por encima, déjenme colorearla, esta tapita que estaría aquí por encima de la parte curva, y una tapita que también vamos a colocar en la parte lateral. Entonces se nos generarían una tapa de color amarillo que vendría siendo vertical y una tapa de color rojo que vendría siendo una tapita horizontal. Ok. ¿Para qué se hace esto? Bueno, simplemente es para hacer los cálculos un poquito más sencillos, ya que si lo trabajamos así, colocándole una tapita de manera horizontal, es como si estuviéramos haciendo un trabajo sobre una superficie plana horizontal. Y cuando colocamos esta tapita de manera vertical, es como si estuviésemos trabajando una superficie plana vertical. Entonces, ese es el propósito de colocar esas dos tapitas imaginarias, solo que tenemos que considerar además que también se nos puede generar un peso de fluido que estaría atrapado dentro de las dos tapitas. Si vemos esto en la parte de dos dimensiones, entonces sería básicamente esto que está acá. Recuerden, la fuerza del fluido sobre la cara, vamos a obtener una resultante, una vertical y una horizontal, y vamos a entonces hacer uso de las tapitas, que vendría siendo esta de color verde, que es la horizontal, y esta otra que vendría siendo la vertical. Entonces a cada una de las tapitas se le va a generar entonces su diagrama de presiones, y como les dije anteriormente, es como si estuviésemos trabajando entonces ahora con un ejercicio en donde vamos a mezclar fuerza sobre una superficie plana horizontal y una fuerza sobre una superficie plana vertical. Entonces de esta manera vamos a determinar la fuerza horizontal resultante y una fuerza vertical resultante, que va a estar comprendida entre la suma de la fuerza sobre la cara que le está haciendo el fluido a esta cara, más el peso del fluido que quedaría entonces dentro de esa cámara que estaríamos generando. Para entonces seguir adelante, vamos a explicar cómo entonces haríamos los cálculos para determinar esas fuerzas resultantes. Para determinar la fuerza resultante,
de la cara horizontal, entonces simplemente, al igual que un ejercicio de superficie plana horizontal, sería igual a el peso específico del fluido que estemos trabajando por una altura h que va a estar medida desde la superficie libre hasta el punto donde está actuando esa fuerza por el área de la tapita horizontal. Entonces, si lo vemos aquí, sería el ancho, que ese valor nos lo van a dar en el enunciado, por el otro lado, que entonces en el dado caso de que esto sea un cuarto de cilindro, entonces nos darían las distancias para determinar eso. De esa manera entonces determinamos el valor de la fuerza vertical que estaría actuando sobre la tapita horizontal. Ahora, para la fuerza horizontal que actúa sobre la tapa vertical sería el peso específico del fluido, en el caso de que sea el mismo, o puede ser que se dé el caso de que sea otro fluido, por HCG, que HCG recuerden que es la distancia que actúa desde la superficie libre hasta el centro de la figura geométrica que estaría representándose entonces en la vista que nosotros abatimos. Al abatirlo entonces aquí simplemente sería un rectángulo, entonces sería hasta la mitad del rectángulo. Por el área de la tapa vertical, que el área de la tapa vertical entonces sería simplemente lado por lado, que sería el ancho, que es el dato del enunciado que nosotros no vemos aquí en este ejercicio, por la altura, que también entonces sería un dato que nos deberían de estar suministrando. La fuerza vertical entonces sería la sumatoria de la fuerza Y más el peso del agua que quedaría aquí. El peso del agua simplemente sería multiplicando esta área por el ancho por el peso específico para determinar entonces el volumen, el peso del volumen de agua que estaría aquí. Por último entonces simplemente sería calcular la fuerza resultante, que sería la raíz del cuadrado de cada una de las componentes, tanto horizontal como vertical. Esto vendría siendo entonces siempre y cuando el fluido esté por encima de la superficie curva que estemos estudiando. Si el fluido está por debajo de la superficie curva que vamos a estudiar, se hace lo mismo. Igual vamos a colocar una tapita vertical, una horizontal, se va a determinar la fuerza resultante que le estaría actuando sobre la cara vertical, y para la cara que está horizontal entonces también va a estar actuando una fuerza. ¿Qué sucede? Que como siempre tiene que actuar la fuerza de manera perpendicular a la cara, entonces en este caso la fuerza vertical, que llamamos Fy, va a estar en sentido contrario al peso. Si está en sentido contrario, entonces la resultante se tiene que restar. Para este caso sería la fuerza vertical va a ser igual a Fy menos W. De esa manera entonces podríamos determinar cuál es el sentido correcto del valor de la fuerza vertical. Con respecto a la horizontal, simplemente se aplicaría la misma ecuación. Aquí la única diferencia, como les digo, entonces simplemente es que aquí el término peso y Fy se restarían. Aquí para este ejercicio entonces vamos a depender, tendríamos que calcular cuál sería el área de este cuarto de círculo que estaría aquí, para entonces determinar el volumen del peso. Entonces ya con ese volumen determinamos el peso y podríamos determinar la fuerza vertical resultante. Vamos a hacer entonces un ejercicio, una aplicación que sería determinar la magnitud de la fuerza ejercida por el agua sobre la superficie AB, la cual está formada por un cuarto de cilindro de radio de 2 metros y además debemos considerar un ancho de 1 metro. Entonces aquí tendríamos que estamos trabajando con agua, es decir que el peso específico podríamos considerarlo como 9.810 newtons sobre metros cúbicos. Para dar respuesta entonces a este ejercicio vamos a ir, primero tenemos que colocarle como primicia, recuerden que colocamos entonces una tapita horizontal y una tapita vertical para encapsular el fluido que estaría aquí. Entonces aquí se nos generaría un peso y vamos a obtener también una fuerza que le está ejerciendo el fluido a esta tapita horizontal, y también debería haber una fuerza que le estaría ejerciendo el fluido a la tapita vertical. Cuando abatimos el plano, entonces recuerden que se nos va a generar siempre un rectángulo, bueno, no siempre, sino en este caso que sería un
un cuarto de cilindro, se nos generaría un rectángulo conocido ya el ancho, que sería de 1 metro, y esta altura de 2 metros simplemente lo obtengo de aquí del enunciado. Para la tapa vertical entonces también se nos generaría otro rectángulo de un lado de 2 metros y el otro ancho de 1 metro. Para determinar el valor de la fuerza horizontal sería peso específico del fluido por HCG, que sería la altura desde la superficie libre hasta el centro geométrico de la figura, que en el caso del abatido, o mejor dicho, en el caso de las fuerzas verticales sobre superficies planas, YSG y HCG son exactamente iguales. De manera que para determinar yo HCG sería simplemente la suma de 3 metros más la mitad de 2 metros. Es decir, 3 más 1, que sería 4, por 9810, que es el peso específico del agua, por el área, que sería el área de este rectángulo, que sería 2 por 1. Entonces eso nos da un valor de 78.480 newtons. Con respecto a la fuerza vertical, simplemente sería la suma, porque el agua está por encima de la superficie curva, entonces sería W más FY. De manera que FY sería igual a 9810, que es el peso específico, por la altura que hay desde la superficie libre hasta el punto de aplicación, que en este caso es de 3 metros, por el área que estaríamos entonces observando de esa cara. Eso da un valor de 58.860 newtons. Entonces nos faltaría determinar el valor del peso. Para determinar el valor del peso obtendría el área, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero como es un cuarto de cilindro, entonces sería sobre 16. Ese valor de área que me daría aquí, lo voy a multiplicar por el ancho, que sería de 1 metro. ¿Ok? Eso, entonces al multiplicarlo, me va a dar un valor de 30.819, y con ese valor entonces simplemente sumaríamos la fuerza Y, que es 58.860, más 30.819. Por último, entonces simplemente habría que determinar el módulo, que es las dos componentes elevadas al cuadrado, y se determina la raíz de eso. Eso daría entonces un valor de fuerza resultante que le estaría ejerciendo el fluido a esa superficie curva de 119.169 newtons.